Vamos a empezar a grabar para que los compañeros que no puedan conectarse, pues tengan disponibles las clases. Yo espero que ustedes hayan visto ya cómo es que grabamos las clases y cómo es que están disponibles en la plataforma YouTube. Ahí están disponibles las clases que impartimos. Bien. Ya en esta última fase que tenemos de clases, sí, esta es la última, ya vamos entrando a la última fase. Estamos ahorita en el tema de decisiones financieras a largo plazo, de decisiones financieras a largo plazo, y lo que se busca con este tema, ¿verdad? Es, pues, identificar las formas que tienen las empresas para poder financiarse a largo plazo. ¿Y qué es financiarse o apalancarse? Es decir, apoyarse en dinero para aumentar la producción, para aumentar la compra de insumos, la compra de inventarios, poder ampliar su capacidad instalada, es decir, la propia planta y equipo, y así varias decisiones que pueden tener las empresas, ¿verdad? Necesidades para poder, lógicamente, aumentar su productividad y aumentar su rentabilidad. Como ustedes pueden observar en pantalla, estas son las formas de financiamiento a largo plazo que se manejan principalmente en la actualidad a todo nivel, ¿verdad? Que es los mercados de capital, la banca de inversión, las deudas a largo plazo de arrendamiento financiero, el financiamiento por medio de acciones preferentes y acciones comunes, y por último, política de valores convertibles, certificados de acciones e instrumentos derivados, dividendos y utilidades retenidas. Estas son las formas que existen disponibles. La semana pasada observamos y discutimos lo que son los mercados de capital y la banca de inversión. Hoy vamos a continuar con el resto de opciones disponibles que tienen las empresas para poder financiarse. Solo vamos a ver, recordando que de esta presentación, cuáles fueron las diapositivas que repasamos. Están los mercados de capital, explicamos un poquito cómo funcionaban los mercados de valores, como ven en pantalla. También un poquito la estructura de cómo es que estos mercados de valores sirven de intermediarios entre los inversionistas y las empresas que necesitan de capital para poder ampliar. Y vimos también que dentro del mercado de valores se negocian todo tipo de activos financieros. Activos financieros para los inversionistas y pues pasivos financieros o instrumentos financieros para los que venden, en este caso las acciones, obligaciones, pagarés, bonos, otros, etcétera. También empezamos a ver lo que fueron las claves o cuáles son las claves para el crecimiento de los mercados de capital, los mercados de valores. Y de acuerdo a la información que tenemos en esta presentación, identificamos que el crecimiento de los mercados de capital se debió al auge que está teniendo últimamente la economía a nivel mundial, ¿verdad? La economía a nivel mundial, y eso principalmente porque por los tratados de libre comercio, ¿sí? Los tratados de libre comercio que están abriendo los mercados y permitiendo que las economías crezcan, ¿verdad? Que se vayan apoyando mutuamente y vayan creciendo. Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos el CAFTA. Estamos agregados al CAFTA, ¿verdad? Desde el 2005, si no estoy mal. Y pues la Organización Mundial del Comercio, la OMC, últimamente se han agregado pues
potencias económicas, ¿verdad? Como lo es China, y se están agregando Irak, Irán y Rusia, que son países directamente con dictaduras, ¿verdad? Que son dominados por dictaduras y que pues tienen su forma, su perspectiva de ver las cosas, pero han visto que el crecimiento económico es muy necesario para el desarrollo de los habitantes de esos territorios. Bueno, creo que aquí también vimos y repasamos cuáles son los mercados de capital más grandes del mundo, ¿verdad? Y vimos que definitivamente la Nasdaq, que agrupa a empresas principalmente de tecnología, ¿sí? Donde se negocian los títulos y las acciones, los instrumentos financieros de empresas grandes como Apple, como Facebook, como Amazon, ¿verdad? Que se negocian en este mercado, por eso lo han hecho muy grande. El Nasdaq, la Bolsa de Valores de Nueva York, la New SE, la Bolsa de Valores de Shanghái, ¿sí? De China, la de Tokio, o sea, Japón, Londres, Inglaterra, la de Suecia, la de Alemania, está también creciendo la de que está en Bolsa de Valores, pero dirigida directamente a Europa, algunos países de Europa, la Bolsa de Valores de Corea y Bolsa de Valores de España. Estos son los principales capitales a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial, que son los principales mercados de capital más grandes del mundo. Bueno, y también aquí están los miembros de valores, de bolsas de valores del mundo, ¿verdad? O sea, es decir, los países que se han adelantado en cuanto al crecimiento y a la implementación de los mercados de valores. Tenemos en América, si se han dado cuenta, son pocos los países. En Europa, sí es donde tenemos más. En Asia, Pacífico, ¿sí? Y vemos pues que definitivamente en América, si no fuera por Estados Unidos y Canadá, pues estaríamos muy reducidos en cuanto a la economía. El hecho de que Estados Unidos esté en América, sin duda, en lo económico o en la economía, ayuda al resto de países latinoamericanos. Entonces, esta es una repasadita de cuáles son las bolsas de valores existentes en el mundo. Ahora bien, entramos a lo que es la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. A partir de aquí, entonces, yo creo que ya estamos actualizados en los temas que veníamos desarrollando. Bueno, la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala es de reciente creación, ¿verdad? Y de alguna manera está empezando a incursionar en lo que es el ofrecimiento, no, mejor dicho, ser el intermediario en cuanto a los instrumentos financieros, donde las empresas pueden encontrar financiamiento a largo plazo, ¿verdad? Financiamiento a largo plazo, que de eso estamos hablando. ¿Qué opciones disponibles hay para lo que es el financiamiento a largo plazo para las empresas? Entonces, la Bolsa de Valores en Guatemala ha empezado a incursionar, ¿verdad? Aunque no es un mercado totalmente conocido y regulado, pero ya ha empezado a funcionar, ¿verdad? No es como, por ejemplo, lo que sucede en economías grandes, ¿verdad? Pero por lo menos ha empezado a incursionar. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes si tienen idea de ustedes dónde funciona la Bolsa de Valores de Guatemala, o si sabían de que existía una Bolsa de Valores en Guatemala. Buenos días, licenciado. Yo no he oído eso hasta el momento. Ok, gracias. ¿Alguien más que había escuchado que sí hay Bolsa de Valores en Guatemala?
Licenciado, no es en el Banco de Guatemala. No, por el momento no está ahí. Ah, muy bien. Muchas gracias. Gracias por su participación y el interés que están mostrando hacia este tema, porque es muy importante. Es importante que cualquier administrador de empresas y cualquier administrador financiero tenga conocimiento de dónde se encuentra la Bolsa de Valores de Guatemala y qué servicios ofrece. Bueno, gracias a los que están participando. Y a los que no, pues los invitamos a participar también, porque esta es una charla de mutuo conocimiento. Bueno, entonces nosotros también en Guatemala ya tenemos nuestro mercado de capitales, ¿verdad? Que ya empezó a crecer, que ya empezó a funcionar y es un intermediario entre los demandantes, fíjense pues, a conectar a los demandantes y oferentes de dinero, ¿sí? Los demandantes y oferentes de dinero. Y entonces, acá tenemos los instrumentos de financiamiento a través de la Bolsa de Valores. Pero antes de eso, ¿verdad? Quiero darles a ustedes, indicarles que esta Bolsa de Valores de Guatemala es de reciente creación, empezó a funcionar aproximadamente en el año 2010. Sí, empezó a funcionar. Está ubicada en el, si no estoy mal, en el primer nivel, sí, del Banco Industrial de Guatemala, del Centro Financiero del Banco Industrial de Guatemala, que está en la zona 4. Sí, que está en la zona 4, ahí donde están esos edificios grandes. Ahí está ubicada la Bolsa de Valores de Guatemala. Entonces, esta es una oficina donde se atienden a inversionistas y a demandantes de dinero, ¿verdad? Aunque como ustedes saben, por lo mismo en nuestra economía, que es una economía en crecimiento, ¿sí? En vías de desarrollo. Entonces, no hay tanto movimiento como el movimiento que se ve, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de otros países, ¿verdad? Pero sí existe en Guatemala, ¿sí? Sí existe. Disculpe la pregunta. Pero en algún momento funcionó en el Banco de Guatemala. ¿O no? ¿O nunca ha funcionado ahí? No ha funcionado en el Banco de Guatemala porque es una entidad privada, ¿verdad? Ah, ok. Sí, muchas gracias. Sí. Gracias a usted. No, gracias a usted, porque es una entidad privada. De hecho, las bolsas de valores son entidades privadas, ¿verdad? Quienes manejan. Porque lógicamente cobran por esa intermediación. O sea, definitivamente eso también es un negocio. Porque el hecho de unir al oferente de dinero con el demandante de dinero también implica que van a cobrar por esa acción. ¿Y qué instrumentos de financiamiento se pueden utilizar a través de la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala? Nuestra Bolsa de Valores únicamente ofrece este tipo de oportunidades de inversión para los inversionistas y para poder solicitar dinero o para poder obtener dinero del público, de las empresas, a través de estos tres elementos. Pagarés, papel comercial y acciones. Sí, estos son los tres formas en que las empresas se pueden financiar. O sea, ellos pueden poner pagarés, ¿verdad? Pueden utilizar la figura de papel comercial, que es un tipo de contrato, y las acciones. Las acciones, que son las que más nosotros conocemos, que son las acciones comunes y las acciones preferentes. Entonces vamos a pasar al la primera opción, que son los pagarés. Y entonces aquí veamos lo que dice. La emisión de valores de deuda a través de la Bolsa de Valores Nacional representa flexibilidad para el emisor, pues al aprobar la oferta pública se aprueba el monto global de la emisión, el cual es dividido y vendido en series,
conforme a las necesidades de financiamiento del emisor, es decir, que la empresa que necesita dinero, pues se acerca a la Bolsa de Valores Nacional y de ahí se firma un contrato, porque, y es un poco más rápido el trámite, ¿verdad? Lo que se hace es aprobar la oferta pública, es decir, cuánto dinero requiere esta empresa del público. Entonces, por ejemplo, digamos que la empresa desea 1.000.000 de quetzales. Bueno, entonces se le aprueba o se analiza primero su capacidad económica, ¿sí? A través de sus estados financieros, se evalúan ahí en la Bolsa de Valores todos esos aspectos para ver si esta empresa da la talla. Para, lógicamente, responder a los acreedores. Entonces, una vez verificado todos esos aspectos, se le aprueba la oferta pública. Y entonces, después, ya teniendo aprobado eso, se aprueban la emisión de estos documentos que son pagarés divididos en series, como para verlas de acuerdo a los financiamientos del emisor. Y entonces ya, como dice acá, el nivel de endeudamiento que la empresa posea en un momento dado dependerá del monto total de las series que se encuentren vigentes. Dicho endeudamiento es utilizado para el financiamiento de las operaciones del emisor, proyectos específicos, sustitución de deuda. Muy bien, entonces acá dice que las empresas pueden acercarse, ¿verdad? Y negociar lo que son los pagarés financieros, de tal manera que se pueden acercar inversores y van a firmar o van a obtener un pagaré, sí, y van ellos a invertir el dinero, ¿verdad? Pero a través de un pagaré, la ventaja que se tiene es que como es un título de crédito, entonces sí o sí la empresa tiene que pagar ese título, se lo tienen que pagar a la persona que está comprando. Entonces, esta es una seguridad para el inversor, ¿verdad? Entonces, dice aquí que los pagarés, ¿sí? Es un tipo de endeudamiento que es utilizado para el financiamiento de las operaciones del emisor, para proyectos específicos o para sustitución de deuda. Es posible que, por ejemplo, hay algunas empresas que tienen deudas grandes con el banco y cuyos intereses son muy grandes. Entonces, lo que se puede hacer es emitir pagarés acá, de tal forma que esa deuda pueda beneficiarle de mejor manera a las empresas y no pagar tanto interés como posiblemente lo estaban haciendo con los bancos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca la emisión de pagarés. Bueno, entonces acá continuamos. Dice, los valores de deuda constituyen una obligación para el emisor tanto en lo concerniente al pago del capital como al pago del monto de los intereses acordados en la fecha pactada. En la Bolsa de Valores Nacional, los valores de deuda privados negociados son los pagarés, los cuales son emitidos en los plazos que desea el emisor, generalmente a plazos de 12 meses, sin embargo existen series de pagarés a plazos de 60 meses. El emisor, ¿verdad? Es decir, la empresa, en conjunto con el agente de bolsa, determinarán las condiciones de las series a emitir, definiendo el monto, plazo, fecha de vencimiento, porcentaje de interés nominal y frecuencia de pago de los intereses. Muy bien. Entonces, ya con esta información concluimos en lo siguiente. Los pagarés son una opción de financiamiento a largo plazo que tienen las empresas. Para eso, si necesitan capital, las empresas deben acercarse a la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala, deben indicar que necesitan tener capital disponible para poder ampliar sus operaciones, para un proyecto, para sustituir su deuda, ¿verdad? Y lógicamente, generalmente son montos grandes, por ejemplo, de 1 millón, 2 millones,
10 millones, no sé, lo que ellos necesitan y de acuerdo a la capacidad económica que tengan. Y entonces, ya en la bolsa de valores, entonces analizan toda esa situación y le autorizan la emisión de pagarés. Entonces ya con esos pagarés autorizados, ya los inversionistas, sí, pueden llegar a la bolsa de valores y comprar su pagaré, o mejor dicho, obtener su pagaré. Y entonces con eso les garantizan de que esta empresa les tiene que pagar a estas personas, lógicamente, no solamente el capital, sino los intereses que esto genere. Esta es la primera opción que se ofrece en la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. La segunda opción, ¿verdad? No hay tantas opciones como, por ejemplo, en las bolsas de valores internacionales, pero por lo menos se tienen estas tres. La segunda es el papel comercial, que en realidad lo que son obligaciones de deuda, ¿verdad? ¿Y por qué se le llama papel comercial? Porque son mecanismos ágiles y eficientes para cubrir necesidades de financiamiento de corto plazo. Sí, es decir, si las empresas necesitan financiamiento de corto plazo, pues pueden llegar a la Bolsa de Valores a negociar lo que son obligaciones de deuda. Y vean aquí que dice que para las empresas es un instrumento fácil de implementar debido a la reducción de requisitos de divulgación de información y a la existencia de sistemas y procedimientos que agilizan y facilitan el proceso de negociación. Bueno, como les digo, debido a que nuestra bolsa de valores está apenas en implementación, entonces esta es una de las opciones más sencillas que se tiene, la obtención del papel comercial. O las obligaciones de deuda, que en realidad lo que hace, ahorita les voy a mostrar. Lo que hace es prácticamente que, por ejemplo, aquí está aquí está el que tiene dinero, ¿verdad? Acá está la bolsa de valores nacional. Y aquí está el que necesita dinero a la empresa. El que se le llama oferente. El oferente, entonces, viene y adquiere obligaciones de deuda o negocia obligaciones de deuda en la bolsa de valores. Entonces ya así el que tiene dinero, el que tiene el dinero, entonces puede invertir en esta bolsa de valores nacional, puede obtener el papel comercial o las obligaciones de deuda de esta empresa, ¿verdad? De esta empresa, y de esa manera, entonces, puede financiarse esta empresa a corto plazo, como principalmente esto es a corto plazo, ¿verdad? Pero es una opción que se tiene disponible en la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. Entonces, ¿qué diferencia? Entonces entiendo que la bolsa de valores es como un prestamista, por decirlo así. ¿Qué diferencia habría entonces pedir o endeudarse en el banco o en la bolsa que en la bolsa de valores? ¿O no? ¿O estoy mal? Ok, no tenga pena. Si todas esas preguntas son muy importantes. No, la bolsa de valores no es un prestamista, sino es un intermediario. Es como una persona que lo conecta a usted con alguien que tiene dinero, ¿verdad? Es decir, usted es la empresa, ¿verdad? Y usted necesita dinero para poder continuar con sus operaciones. Se acerca a la bolsa de valores y en la bolsa de valores tienen un listado de empresas, ¿sí? Un listado de empresas y usted puede ser parte de ese listado de empresas para que cuando vengan los que tienen el dinero para poder ahorrar e invertir, entonces puedan tomar su empresa como una opción para invertir. Entonces es un intermediario.
es el que conecta a este con este, ¿verdad? Y ahora usted dice, ¿por qué diferencia hay, por ejemplo, con un banco? La ventaja es que como acá, en el banco usted solo puede ahorrar su dinero, ¿verdad? Puede ahorrar su dinero si es inversionista. Y en cuanto a empresa, puede solicitar sus préstamos, ¿sí? Puede solicitar los préstamos, pero ahí generalmente es a una tasa de interés específica y generalmente es una tasa alta, ¿verdad? Es una tasa alta. En cambio, a través de la bolsa de valores, la tasa es más baja para el empresario, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no es dinero del banco, sino es dinero de otras personas. Entonces, por eso es que la bolsa de valores es un intermediario. ¿De acuerdo? Sí, Lick, muchas gracias. Miren, para servirle. Ya saben, cualquier pregunta, por favor, láncenla ustedes, que aquí vamos a resolverlo. Bueno, entonces, esta bolsa de valores facilita la negociación, ¿verdad? Facilita la negociación la bolsa de valores, ¿verdad? La facilita bastante. Bueno, entonces, ya hablamos, ¿verdad? Que esta es la bolsa de valores. Y en cuanto a esta opción de papel comercial, esta es otra opción que tienen las empresas para poder obtener dinero. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que ya es la más importante y quizás la más conocida. Sí, la más conocida o que al menos nosotros hemos escuchado. Lo que son el mercado de valores y cómo es que se colocan las acciones. Entonces, recuerden, ¿verdad? Esta es la bolsa de valores, ¿verdad? Bolsa de valores nacional. Aquí están los inversionistas. Y aquí están las empresas. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí están los inversionistas y aquí están las empresas. Las acciones son títulos de crédito, ¿verdad? Que se pueden usar para que las empresas puedan obtener financiamiento a largo plazo, ¿verdad? O sea, prácticamente con las acciones lo que se hace es que se pone, fíjense pues, aquí viene la empresa y emite sus acciones o las publica en la Bolsa de Valores Nacional, ¿sí? Entonces, vienen los inversionistas y verifican en la Bolsa de Valores y ellos ya saben y deciden, bueno, vamos a invertir en acciones. Entonces, acá van a estar las acciones de esta empresa, ¿verdad? Van a estar las acciones de esta empresa. Entonces, este inversionista va a decidir si toma esas acciones, ¿verdad? Esas acciones. Pero estas acciones de esta empresa, hay dos tipos, ¿verdad? Van a haber dos tipos de acciones, cada una con sus ventajas y desventajas. Lógicamente que si esta empresa vino a la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala a colocar o a mostrar las acciones que desea que le adquieran, es porque necesita dinero, ¿verdad? ¿Y para qué necesita dinero? No va a ser para gastar, sino va a ser para poder invertir, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, en la construcción de otro edificio, en la ampliación a otra sucursal, en aumentar su capacidad de
de venta, o sea, cualquier cosa puede ser, pero lógicamente que le va a generar dinero, que le va a generar dinero, porque si no le genera dinero, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagarle a estas personas los dividendos? Porque estas personas, este inversionista, ya no va a ser como que una persona extraña, sino que este inversionista prácticamente va a ser parte de las personas dueñas de esta empresa, ¿verdad? Dueñas de esta empresa. ¿Por qué? Porque va a tener la posibilidad de estar en la junta de accionistas de esta empresa. Ahora, por ejemplo, veamos de qué se tratan las acciones. Bueno, vean, pues dice, al emitir acciones, la empresa obtiene financiamiento por medio del incremento de su capital social, lo que a diferencia de la deuda, no constituye una obligación para ella. Es decir, la empresa obtiene los recursos necesarios para crecer vendiendo una parte de su capital. Ahí está, ya vieron. Entonces, prácticamente estos inversionistas pasan a ser dueños, mutuamente dueños de esta empresa porque se vende el capital de la empresa. Y dice que existen dos tipos de acciones a emitir, acciones comunes y acciones preferentes. Lo que les decía, ¿verdad? Esta empresa pone a disposición dos tipos de acciones, acciones comunes o acciones preferentes. Y dice que las acciones comunes reflejan la situación real de la empresa. Es decir, en las acciones comunes realmente hay mayor riesgo, por eso se le llaman comunes. Es decir, si la empresa, ahorita les voy a mostrar esto. Si la empresa sube, ¿verdad? Sube de valor o tiene buenas ganancias, pues las acciones comunes suben. Pero si la empresa obtiene pérdidas, también disminuye el valor de estas acciones, de las acciones comunes, ¿verdad? Es decir, estas como pueden subir, pueden bajar también, ¿verdad? Como pueden subir, pueden bajar. Y se distribuyen dividendos, ¿verdad? Se distribuyen dividendos si y solo si se hayan obtenido ganancias. De lo contrario, se quedan únicamente esperando para el siguiente año. Eso es en relación a las acciones comunes. Ahora, las acciones preferentes, como su mismo nombre lo dice, tienen preferencia, ¿verdad? Es decir, que no importa si la empresa sube o la empresa baja, estas acciones siempre van a tener el beneficio, ¿sí? De que van a ser en cualquier situación adversa, pues ellos van a ser los primeros que les paguen, ¿verdad? Y luego si sobra dinero van a ser a las acciones comunes. Y dice que al emitir las acciones preferentes, el emisor debe establecer el porcentaje del dividendo y si el dividendo será acumulativo o no acumulativo en caso un año se resuelva no distribuir dividendos. Al igual que para el caso de las acciones comunes, la asamblea de accionistas es quien acuerda para un periodo determinado si se distribuirán dividendos. Pero la ventaja de las acciones preferentes es que ante cualquier posible mala decisión, pues ellos son los primeros en recibir su dinero. Entonces, definitivamente, estas acciones preferentes son las mejores, ¿verdad? Son las mejores y son las que más convienen a las personas. Entonces, ya lo saben, ¿verdad? Las acciones prácticamente es una opción de financiamiento a largo plazo para las empresas. ¿Y cómo lo hacen? Ampliando su capital o distribuyendo parte de su capital en acciones para que los inversionistas puedan comprarlas o adquirirlas, ¿verdad? Por ejemplo, pueden haber acciones de 500 quetzales, 1000 quetzales, 10,000 quetzales, 20,000 quetzales, o sea, eso va a depender de de la capacidad
que tenga el inversor de comprarse. Entonces, antes de continuar con otro tema, quisiera que ustedes me comenten si me di a entender o hay dudas todavía. Por favor, manifiesten. No, Lick, gracias. Ok, ¿qué dicen los demás? No, Lick. Sí, Lick, está claro. No, Lick está claro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Recuerden que esta es otra opción que tiene disponible las empresas en Guatemala para poder crecer. Ahora, veámoslo en la realidad. Veámoslo en la realidad. ¿Cómo y dónde funciona esta empresa? O esta bolsa de valores nacional. Vean, vamos a... Entonces coloquen ustedes Bolsa de Valores Guatemala. Colocan y es esta, miren, que dice BVN SA. Y entonces, ingresando a ese sitio web, entonces llegan ustedes a lo que es el sitio web de esta Bolsa de Valores de Guatemala. Licky, ¿por qué no es tan sonado eso de la bolsa de valores en Guatemala? ¿O por qué no lo sabíamos? Así. ¿Saben por qué? Porque casi solo se interesa en este tipo de inversión la gente que sabe de finanzas, ¿verdad? Y la gente que tiene dinero, ¿verdad? Entonces, por eso es como que información reservada solo para gente que esté interesada en invertir en este tipo de negocios, ¿verdad? Y, por supuesto que a este negocio solo lo o este tipo de instituciones, solo las van a visitar la gente que le sobra dinero, o tal vez que no es que le sobra, sino que ha ahorrado, ¿verdad? Que tienen su fondo. Y recuerden que la mayor parte de gente, ¿verdad? En Guatemala no tiene capacidad de ahorro. Entonces, por eso no es así. Entonces, puedo cerrar esto de la bolsa de valores. Pero lo que sí les puedo decir que cuando ustedes ya tengan cierto capital y, por ejemplo, ustedes invertir el dinero, ¿verdad? Tengan unos sus 20,000, 50,000, entonces pueden acercarse acá. Vean, aquí está la Bolsa de Valores de Guatemala. Y aquí nos muestra el tipo de cambio, tasa de interés líder, rendimiento de reporto, y las tasas de interés que se manejan. Ya vieron, aquí están los que trabajan en la Bolsa de Valores de Guatemala. Bueno, acá dice, emisores, son empresas que, bueno, acá nos aparece, ya vamos a ir al menú, solo quiero que veamos la página principal. Aquí está, actividades con participación de Bolsa de Valores Nacional en Guatemala. Y aquí están, vean, las ofertas de instrumentos financieros que van a entrar a la licitación ya, o la fecha de inversión, que ya pueden estar disponibles al público del 13 de octubre al 14 de octubre, ¿verdad? Y veamos acá, tipo de cambio, cómo ha estado el tipo de cambio de Guatemala, curva de rendimiento de instrumentos públicos, es decir, lo que son los instrumentos que emite el Estado, porque el Estado también negocia sus bonos del Tesoro aquí en la Bolsa de Valores. Y entonces aquí es donde se compra. Y aquí lo que hemos visto que sí le ha ido muy bien, ¿verdad? Que se han mantenido punteando alto.
Y aquí está los contactos de esta bolsa de valores, lo que les decía. Serpin Avenida 5-10, zona 4, Centro Financiero, Torre 2, nivel 9, Guatemala, Centroamérica, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ustedes encontrar a esta bolsa de valores. Licenciado, ¿y en la bolsa de valores afecta el cambio de la moneda? No afecta, porque ellos directamente, de hecho, el tipo de cambio les sirve para hacer sus transacciones financieras, pero quien controla el tipo de cambio es el Banco de Guatemala. Ah, ya, gracias. Entonces, acá, sobre la Bolsa de Valores Nacional, misión, visión, consejo administrativo, estructura de la Bolsa de Valores, información general, quiénes somos, cómo una empresa puede financiarse a través de la Bolsa de Valores Nacional, estructura, cómo invertir, en qué invertir, beneficios, calendarios, días festivos. Por ejemplo, veamos la estructura de la Bolsa de Valores Nacional. Ahí está. Aquí está el organigrama. Vean, está... ¿Usted cree que con esto de la pandemia, ¿Sí? Le escucho. que si usted cree que para esto de lo que pasó en el mundo, a nivel mundial, digamos, era mala idea invertir en esto? Sí, la verdad que digamos que el mundo de los negocios, ustedes saben que tiene el famoso riesgo, ¿verdad? Siempre está el riesgo. Por eso dicen que formar una empresa es arriesgarse, ¿verdad? Entonces, claro que sí. Todo esto de la pandemia vino a afectar los negocios a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, seguramente este año los que invirtieron en empresas no van a obtener los dividendos que esperaban o las ganancias o los intereses. Miren, en el caso de acciones, eso sí afecta, ¿verdad? Porque las acciones, recuerden que muestran dividendos. Ahora, cuando son obligaciones de deuda como pagarés, que fue la primera opción que vimos, ahí no les afecta a los que invierten en pagarés. ¿Saben por qué? Porque no importa cómo esté la empresa. Sí, no importa cómo esté la empresa, si le vaya bien o le vaya mal, pero tiene que pagar ese pagaré. Sí, por eso se le llama pagaré, ¿verdad? Entonces, cada instrumento financiero tiene su ventaja y tiene su desventaja. Pero vean, esta es la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala. Aquí está el Consejo de Administración, Comité Ejecutivo, Comité de Estrategia, Comité de Auditoría y Riesgos, Comité de Ley, Comité de Emisiones, Centro, Comité de Cobro, Comité de Emolumentos y Remuneraciones, Comité de SPID, Comité de Mercado de Capitales, Comité de Comunicación, Comité de Reforma Previsional e Impacto, Comité de Políticas de Seguridad Informática, Auditoría Externa, Gerente General, Subgerente, que esto viene directamente de estos comités. Subgerente, Director Corro, Asistente, Auditor Interno, Auxiliar, Director Jurídico, Auditor Legal, Jefe de Emisiones, Director de Contabilidad, Auxiliar de Conta, Director de Informática, Jefe de Programación y Desarrollo, Programadora B, Seguridad Informática, Jefe de Soporte, Asistente de Seguridad. Entonces vean que sí hay bastantes personas ya trabajando, ¿verdad? Es decir, que poco a poco está creciendo esta Bolsa de Valores Nacional. Bueno, ahora dice acá, ven, quienes somos, como una empresa puede financiarse a través de Bolsa de Valores Nacional. Esta es información muy importante para ustedes, ¿verdad? Porque si en algún momento ustedes trabajan para una empresa mediana o grande, pues aquí está la opción, ¿verdad? Dice, la empresa que desea financiarse a través de Bolsa de Valores Nacional debe acudir a un agente de bolsa, ¿verdad? Que es un intermedio, es un miembro de la Bolsa de Valores, ¿verdad? El agente de bolsa le asesorará para la estructuración de la emisión de valores. ¿Qué es la emisión de valores? Es decir, ver cuánto dinero es que necesita la empresa y entonces estructurarla ya sea por medio de pagarés o por medio de acciones. Ya sea de acciones o de deuda. Miren, aquí está justamente.
pues diversos requisitos deberán ser cumplidos por la entidad, incluyendo la presentación del prospecto descriptivo de la emisión y de los estados financieros auditados de la empresa. Es decir, que no van a ser cualquier tipo de estados financieros, ¿verdad? Sino tienen que ser estados financieros auditados por firmas de auditoría de reconocimiento alto. El prospecto contiene datos relevantes de la empresa emisora, situación financiera, riesgos principales de la empresa y de la emisión dentro de otra información. En caso de estar interesados en la emisión de valores de deuda, la empresa deberá escoger una entidad calificadora de riesgo, la cual deberá estar inscrita en el registro de mercado de valores y mercancías o ser una de las calificadoras de riesgo internacional reconocidas por la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Una vez los requisitos son cumplidos, la emisión deberá ser aprobada por el Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores Nacional, quien analizará la información legal financiera de mercado y de la empresa presentada. Luego la emisión deberá ser aprobada por el Consejo de Administración de la Bolsa de Valores Nacional y registrada en el registro del mercado de valores para posteriormente ser inscrita en la Bolsa de Valores Nacional e iniciar a cotizar cuando el emisor lo estime conveniente. Es decir, en esta fase es cuando ya está listo todo el papeleo, ¿verdad? Y ya están listas los títulos que pueden ser pagarés o pueden ser acciones, ya estén listos para cotizar. ¿Qué significa cotizar? Que vayan a presentarse a la Bolsa de Valores Nacional y que para conocimiento del público y que la gente ya empiece a adquirir esas acciones. Es importante recordar que la aprobación de la emisión no significa la recomendación por parte de la Bolsa de Valores Nacional para que el inversionista adquiera dichos valores. Es por ello tan importante que el inversionista analice el prospecto. El prospecto será publicado en esta página web para tener mayor facilidad, pero también el inversionista lo puede obtener físicamente en las oficinas de Bolsa de Valores Nacional. Una vez aprobada la emisión, la entidad emisora deberá comprometerse a suministrar a la Bolsa de Valores Nacional información periódica, la cual será divulgada, así como proporcionar la actualización de su información con la periodicidad que la Ley de Mercado de Valores y Mercancías y la normativa de la BBVN lo exige. No obstante, los requisitos a cumplir, las entidades emisoras obtienen muchos beneficios de financiarse a través de la Bolsa de Valores. Entonces, como ustedes pueden ver, es un proceso un tanto estricto, ¿verdad? Porque es lógico. Si la Bolsa de Valores está sirviendo de intermediario, tiene que garantizar que las empresas que emitan títulos de valores sean reales y sean sostenibles y sustentables, de tal manera que los inversionistas pues no tengan en tanto riesgo su dinero, ¿verdad? Porque lógicamente si usted es inversionista y quiere ir a la Bolsa de Valores, es para ganar más dinero, no para perder, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora veamos cómo invertir, ¿verdad? Esta información le sirve para usted si tiene dinero, ¿verdad? Acá vamos a ver cómo invertir. Es decir, este es el otro lado de la moneda. Lo que vimos hace rato fue las empresas que necesitan dinero. Ahora llegan las empresas o las personas individuales que desean invertir, ¿verdad? ¿Cómo invertir? El inversionista debe acercarse a cualquier agente de bolsa, cualquiera de estos señores que son agentes de bolsa, para poder realizar su inversión, es decir, para comprar los valores. Sin embargo, para iniciar una relación con el agente de bolsa, el inversionista deberá firmar el formulario CB-01 de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, denominado inicio de relación, así como llenar el contrato respectivo con el agente de bolsa. El inversionista deberá pactar la comisión a cobrar por el agente de bolsa, pues cada agente de bolsa cuenta con su propio esquema de comisiones. Bueno, vean, pues, esta información es importante, ¿verdad? Ellos manejan bastante información, estos agentes de bolsa, y conocen qué empresas son las más rentables, ¿verdad? Ahí le van a dar como que un listado de las empresas que considera y recomienda puede usted invertir como inversionista.
Pero antes de eso, usted tiene que firmar este formulario. ¿Y saben por qué lo tienen que firmar? A ver, ¿por qué creen ustedes que tienen que firmar y llenar ese formulario de la Intendencia de Verificación Especial? Yo digo que para que se aseguren que es real lo que digo que tengo. Y por ahí Por más, formalismos. perdón, Para formalismos, no. pero hay algo bien relevante ustedes. A ver si alguien que le pegue. Y más que todo en países como Guatemala, Colombia y Bolivia, o sea, Por el lavado de dinero. exacto. Tienen que llenar esto para que la Intendencia de Verificación Especial vea que el dinero que usted tiene en sus cuentas es dinero bien ganado y no es del narco, ¿sí? Porque si no, entonces no le permiten invertir a usted en estas empresas, pues porque estas empresas no van a servir para lavar dinero. Eso es. ¿Qué les parece? Buenísimo. Bueno, sí, ahí estamos. Y una pregunta que me da una gran duda. ¿Será que en esto todo de la bolsa de valores no habrá ninguna persona extranjera que está también apoyando? ¿O todo es nacional? Digamos que esta bolsa de valores nacional como que es una imitación, están tratando de imitar lo que es la bolsa de valores de Estados Unidos. Y por supuesto que toda esta gente ha sido capacitada por extranjeros y también tienen el soporte de extranjeros. En este caso principalmente de estadounidenses. Vean pues, esta es lo que yo les conté, ¿verdad? Así en pocas palabras, pero se los voy a leer para que vean que es real lo que les dije. El agente de bolsa, dice, le brindará una orientación mostrándole todas las opciones de inversión disponibles y los riesgos que cada una conlleva, remitiéndole al prospecto de cada una de las emisiones que describen las características de las mismas. Antes de seguir avanzando, les voy a explicar qué es un prospecto. El prospecto es prácticamente como el currículum de cada empresa, donde se va a ver sus estados financieros, sus notas, sus estados financieros, sus operaciones, toda la información de la empresa. Ese es un prospecto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, una vez elegida la opción, vamos a ver, remitiéndole así de cada una describen las características de el inversionista deberá leer los prospectos, evaluar sus alternativas y tomar una decisión. Una vez elegida la opción de inversión, el cliente deberá trasladarle por escrito las instrucciones para que el agente pueda realizar la operación en bolsa. El agente de bolsa girará una instrucción de compra en los sistemas de Bolsa de Valores Nacional. Una vez realizada la operación, el agente deberá informarle por escrito al inversionista sobre el detalle de la operación que ha concretado. La compra de los valores generará una operación en mercado primario en Bolsa de Valores Nacional. Los fondos provenientes del inversionista le serán trasladados al emisor, es decir, aquí, usted entregó sus 50,000 quetzales, inmediatamente se va a ir para la empresa y de esta forma usted obtendrá el financiamiento. Posteriormente, si el inversionista desea vender sus valores durante la vigencia del mismo, antes de su fecha de vencimiento, puede acudir a un agente de bolsa quien los pondrá en oferta para la venta. Una vez un nuevo inversionista desee comprarlos, una segunda operación se generará por los mismos valores, obteniendo el primer inversionista los recursos deseados. Esta nueva operación generará una operación en mercado secundario, mercado en el cual los recursos son trasladados de inversionista a inversionista. Es decir, acá lo que dice es de que, si digamos usted como inversionista compró unas sus acciones, unas sus 10 acciones preferentes, pero después usted dice, bueno, mejor voy a vender las acciones porque necesito el dinero. Entonces usted puede llegar otra vez con el agente de bolsa y decirle, mire señor, yo necesito vender estas mis acciones. Entonces ya él lo traslada al mercado secundario, donde donde ya se vendan estas acciones. Entonces,
le ubica un comprador y luego usted le vende. Puede que sea que las acciones las venda al mismo precio, a mayor precio o a menor precio, dependiendo cómo ha estado el rendimiento de la empresa en la que usted invirtió. Entonces, en esta página de internet se ha creado un espacio denominado Centro del Inversionista, específicamente para informar al inversionista sobre las opciones de inversión, instrumentos públicos, valores privados y reportes. Incluye información histórica en el rango de consulta deseado y la información relevante que es remitida por cada uno de los emisores dentro de otra información. Bueno, ya vimos cómo invertir. Ahora, veamos que este es el punto más importante. ¿En qué invertir? Dice, el mercado bursátil presenta al público diferentes opciones para invertir. Al momento de elegir entre las opciones, el inversionista debe tomar en cuenta 3 factores: rendimiento, disponibilidad en el tiempo y nivel de riesgo. Entonces, aquí están los instrumentos públicos de deuda. De deuda son emitidos por el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Finanzas Públicas para obtener el financiamiento para cubrir su operatoria. El Banco de Guatemala emite instrumentos con el fin de controlar el nivel de liquidez de la economía nacional. Actualmente los instrumentos de deuda pública emitidos por el Estado de Guatemala son los bonos del Tesoro, emitidos en forma desmaterializada, representados mediante anotaciones en cuenta bonos del Tesoro, así como los certificados de bonos del Tesoro, certibonos, que son emitidos de forma física, siendo ambos tipos de bonos emitidos en plazos de hasta 15 años. Asimismo, el Estado en cualquier momento puede emitir los certificados de letras del Tesoro, certiletras, que son emitidos en plazos menores de 1 año y conforme a la legislación deben ser liquidados antes del 31 de diciembre del año en que se emite. Tanto los bonos del Tesoro como los certibonos son emitidos con base en su fecha de vencimiento. Pagan una tasa de interés referida como cupón y son adjudicados por precio, mientras que las certiletras son negociadas por fecha de vencimiento y adjudicadas por precio, emitidas bajo la modalidad de cupón cero, es decir, con descuento en lugar de tasa de interés. El monto mínimo de inversión, vean, esto es importante para que ustedes lo tengan y apunten de una vez en el cuaderno. El monto mínimo de inversión en los bonos del Tesoro de Guatemala es de 1,000, mientras que las denominaciones para invertir en certibonos son de 10,000, 100,000, 1,000,000 y 10 millones. Ahí está. Entonces, ustedes pueden invertir en bonos del Tesoro en cantidades de 1,000, ¿verdad? Pueden ser 1,000, 2,000, 3,000 y así sucesivamente. En cambio, en certibonos es mucho más exclusivo porque son de 10,000, 100,000, 1,000,000 y hasta 10 millones. Ustedes pueden invertir. El Banco de Guatemala emite en la forma física los certificados de depósito, CDP, comúnmente en vencimientos cercanos a 1 año. Sin embargo, de considerarlo conveniente, los emite a plazos mayores. Los CDPs emitidos en plazos cercanos a 1 año son negociados por fecha de vencimiento y adjudicados por precio, emitidos bajo la modalidad de cupón cero. Los CDPs emitidos a plazos mayores son emitidos por fecha de vencimiento, poseen cupón de interés y son adjudicados por precio. Las denominaciones para invertir en estos instrumentos es de 100,000, 1,000,000 y 10 millones. Cualquier persona o empresa debidamente registrada puede adquirir este tipo de valores a través del agente de bolsas autorizados. Entonces ya ven ustedes que también pueden invertir en la bolsa de valores. Lo que pasa que les voy a comentar algo, miren. Ya se han dado cuenta que Guatemala tiene un presupuesto, ¿verdad? Y eso lo hemos hablado en otras clases. En un presupuesto, pero generalmente ese presupuesto no alcanza, ¿verdad? Ese presupuesto resulta ser menor el de ingresos que el de egresos. Entonces, ¿qué se hace para poder completar
este déficit, ¿verdad? Lo que se hace entonces es emitir los famosos bonos del tesoro o certibonos, ¿verdad? Entonces, usted claro que puede ser un prestamista del Estado de Guatemala. ¿Cómo? Invirtiendo en bonos del tesoro. ¿Saben por qué mucha gente prefiere estos bonos? A ver, ¿por qué creen ustedes que mucha gente le interesa más invertir en los bonos del tesoro del Estado de Guatemala que en empresas? A ver quién me responde a esa pregunta. Tal vez por la seguridad que les dan. Correcto. Recuerden que el Estado de Guatemala, por más malo que esté, pero no va a quebrar. No va a quebrar. Entonces, no va a quebrar, ¿verdad? Entonces, usted su inversión la tiene asegurada. Es decir, que usted sabe que va a meter sus 1,000 quetzalitos, pero está seguro que esos 1,000 quetzalitos, al final del plazo, los va a recuperar, más sus intereses. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala casi no quiebra, pues, porque para eso estamos todos nosotros, quienes somos los que pagamos los impuestos. Entonces, esa es la situación. Por eso es que muchos les encanta invertir en este tipo de bonos del tesoro. Pero ahora les digo yo, ¿cuál es la realidad? La realidad es que muy pocas personas tienen acceso a comprar, por ejemplo, bonos del tesoro. Y los certibonos, que estos ya son cantidades mayores, son adquiridos principalmente por bancos enormes de Guatemala, ¿verdad? Como el Banco Industrial, como el Banco GT Continental. Todos esos bancos son los que adquieren estos certibonos. Entonces, esta es la llamada, esto es lo que se le llama la deuda pública interna, ¿sí? La deuda pública interna es la deuda que se emite a lo interno, que es comprada por empresas y personas del mismo país. Entonces, esta información que les estoy dando, pues espero que la estén tomando en cuenta, sirve bastante. Estos son los instrumentos públicos de deuda. Entonces están los bonos del tesoro, certibonos, certiletras y los certificados de depósito a plazo, los CDPs. Certificado de depósito de plazo, CDPs. Y aquí están los instrumentos privados de deuda. Reporto bursátil, acciones, que ya vimos de qué se tratan las acciones, ¿verdad? Acciones. Entonces, esto es en qué invertir. Ahora vamos a mostrarles a ustedes, acá están los agentes de bolsa, ¿verdad? ¿Quiénes son? Listado de agentes de bolsa. Y hay agentes de bolsa grande y listado, vieron, de pequeño inversionista. Es decir, si usted es pequeño inversionista, aquí están los listados de agentes de bolsa. Mercado de transacciones del BI, del BAC, la FAIS, ASBASA, portafolio de inversiones, City Inversiones, BAM, Casa de Bolsa de GT Continental, Occidente, Interbolsa, Banco de los Trabajadores. Y aquí vamos a ver quiénes son los agentes de bolsa. Agente de bolsa, mercados de transacciones, dirección tal y tal y tal. Del BAC, este es el agente de bolsa. Del GT Continental, asesoría en valores S.A. Y aquí está el email, contacto Jorge Palacios, GT Continental y la dirección. Bueno, ahí están los agentes de bolsa. Ahora, agentes de bolsa para pequeños inversionistas. Esto es para nosotros, ¿verdad? Que queremos invertir, pero no somos grandes inversionistas, sino pequeños inversionistas. Entonces, aquí están cada uno de estos.
Le damos clic, aquí está mercado de transacciones. En este caso sería José Carlos Morales quien nos atiende para poder invertir para ser pequeño inversionista. Del BAC, Dilmer Monterroso. De la FAIS, Luis Antonio Hernández. De Asbase, Carlos Jolón. De Portafolio de Inversiones, Benjamín Rodríguez. Y Julio Párez. Muy bien. Listado de agentes pequeños. Bueno, ahora emisores. Fíjense pues, los emisores, aquí digamos que si usted es una empresa que requiere financiamiento a largo plazo, entonces usted podría ser parte de los emisores, ¿verdad? Los emisores, es decir, las empresas que ya están acreditadas como emisores de acciones, emisores de valores. Entonces aquí vamos a ver, aquí está, emisores de activos y prospectos. Aquí están los prospectos, miren. Ahí está. Estas son todas principalmente las empresas que permiten que uno invierta, ¿verdad? En ellos. O sea, que obtienen dinero del público, ¿verdad? Por ejemplo, veamos la FAIS, Credomatic, Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar, Inmobiliario Los Tres Tones, Vista, Conticredit, Interbolsa, Sociedad de Fondos, Inversiones Cunio, Inversiones Ulatex, Linóleo, Preferentes, Rentaactivos, Servicios Agropecuarios San Diego, Sociedad de Inversión de Guatemala, S.A. Aquí generalmente las empresas aparecen con su nombre de sociedad anónima, no con su nombre comercial, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos. Por ejemplo, veamos esto de linóleo, inversión de linóleo. Bueno, vamos a ver si no me quiere despejar aquí. No me quieren despejar los prospectos. Vamos a ver. Aquí sí está. Estos son los emisores activos, es decir, los que han solicitado dinero, ¿verdad? Yo creo que aquí sí también. Rentaactivos, S.A., por ejemplo. Algunos documentos aquí presentados se encuentran grabados en formato PDF. Bueno, estos archivos y grabarlos en su computadora en cualquier momento. Entonces, esta información que les estoy dando aquí les puede servir a ustedes. De hecho, yo de aquí tomo varios estados financieros que me sirven para hacer ejemplos, ¿verdad? Porque son estados financieros reales y están publicados, o sea que uno puede hacer uso de todo. Los financieros con fines didácticos, por supuesto. Rentaactivos, dirección Zona 14, edificio Europlaza, Torre 3, teléfono tal, ubicación Guatemala, actividad comercial. Clasificación privados, estatus en cumplimiento, estados financieros de rentaactivos, estados financieros auditados de rentaactivos. Aquí está la calificación del emisor, su prospecto. Vamos a ver su prospecto. Pero también vamos a ver sus estados financieros auditados. Muy bien. ¿Ven? La empresa se llama Grant Thornton. Me imagino que es una empresa extranjera. Y aquí está la dirección GT Audit Services. Esta es
la firma de auditoría que los auditó, ¿verdad? Estados financieros el 31 de diciembre de 2019 y 2018. ¿Ven? Renta activos, aquí está su índice, dictamen sobre los estados financieros, estado de situación financiera el 31 de diciembre, estado de resultados integrales, y aquí entonces está el dictamen de los auditores sobre cómo está. Vamos a ver. Aquí está la opinión. En nuestra opinión, los estados financieros de renta activos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales su situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como sus resultados y sus flujos de efectivo por los años finalizados en estas fechas, de conformidad con la norma internacional de información financiera. O sea que dice que en pocas palabras que el estado de esta empresa, el dictamen es que es un dictamen positivo, un dictamen limpio. Pero hay un párrafo de énfasis, ¿verdad? Entonces hay que ver de qué se trata. Dice, los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 se presentan únicamente para efectos de información, los cuales fueron auditados por otros auditores quienes expresaron una opinión calificada en dictamen de fecha 30 de abril de 2019. Hacemos referencia a la nota 2 de los estados financieros en la que describe la base de presentación de los estados financieros del periodo 2019, los cuales fueron preparados con base a las NIF plenas, la cual difiere de la base contable de 2018, normas internacionales de información financiera, NIF para pymes. Y ahí entonces vienen más opciones, ¿verdad? Lo que yo puedo ver ahí que hay en cuanto a ese párrafo de énfasis es porque las auditorías se hicieron con dos diferentes tipos de marco de información financiera. Aquí está la firma del auditor y ya entonces aparecen, miren, los estados financieros, los activos y los pasivos de este oferente. Corriente tiene 83,000 dólares. No corriente, 11,968,000. Sí, es bastante lo que tiene. Pero sí, por lo mismo creo que es arrendadora de activos. Pasivo corriente, no corriente. Sí, es grande. La empresa es relativamente grande. Ingresos por arrendamiento, 1,232,000 dólares. Vamos a ver cuánto fue la ganancia. 501,613 dólares. Vamos a ver si hay ganancia por acción. Aquí no la incluyeron. Este es el estado de cambios en el patrimonio neto. El estado de flujos de efectivo. Solo quiero ver la nota número 1 para ver qué es renta activos. Fue fundada el 4 de marzo de 2010 por plazo indefinido de acuerdo a las leyes de la República de Guatemala. El objeto de la sociedad es la participación en cualquier forma en la constitución de toda clase de sociedades, empresas, fundaciones, asociaciones u otras formas de personas jurídicas nacionales o extranjeras. La principal actividad de la compañía es la renta de bodegas, ahí está, de su propiedad establecidas en diferentes puntos del país. Entonces, por eso es que tienen grande el activo no corriente, porque ellos lo que tienen es lo que son renta de bodegas. El domicilio de la compañía se encuentra ubicada en la Europlaza Torre 1, nivel 5. Bueno. Entonces, ya vieron que, permítame, que entonces es así como uno puede ir viendo, por ejemplo, noticias históricas. Aquí conoce uno de todo, por ejemplo, Sociedad de Inversión de Guatemala. O sea, estas son las empresas que están abiertas al público para que usted pueda invertir. Por ejemplo, ¿para qué quiere más renta activos? ¿Para qué querrá más dinero? Lógicamente para invertir para poder comprar más bodegas, para poder ampliar su capacidad de renta. En fin, miren, es un mundo bien amplio y bien interesante, pero yo espero que con la información que les he dado, que es real, como ustedes pueden observar,
ustedes tengan una buena idea y de repente con el tiempo también ustedes se metan en este apasionante mundo. Es muy interesante. Y las personas que logran conocer bien el know-how, como se dice, pues obtienen, les va muy bien, ¿verdad? En cuanto a lo financiero. Entonces, no sé si hay dudas, comentarios o sugerencias. No, Lick. No, Lick. Pues básicamente esto es de esto se trata la Bolsa de Valores Nacional de Guatemala, y como ustedes pueden observar, sí existe, ¿verdad? Hay más información, por ejemplo, como todavía tenemos lo que es la banca de inversión, deudas a largo plazo y el arrendamiento financiero, y con eso terminaríamos, pero eso necesito hablar un poquito más largo sobre lo que es el arrendamiento financiero con ustedes la siguiente semana. Entonces, por el momento ahí estamos. Vamos a dejar una tarea de donde ustedes van a leer prácticamente de lo que hemos estado hablando y van a completar una tarea porque la semana pasada no dejamos. Y entonces con eso estaríamos finalizando. Espero les sea de utilidad toda esta información. Recuerden que las clases están quedando grabadas para que ustedes las puedan consultar posteriormente. Licenciado, disculpe. Adelante. En el YouTube se puede ver desde la primera clase hasta la última. Sí, ahí están todas. Puede poner otra vez cuál era o puede mandar por el grupo la página. Sí, por favor. O el canal de YouTube. Sí, el canal de YouTube. Ahí está el grupo de WhatsApp, no tenga pena. Por favor. Muy bien, compañeros, entonces un gusto conversar con ustedes y nos miramos hasta la próxima. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Espérense. Adiós. Buen día. Gracias, Lick. Buen día.